horas nada más, ¿no? Claro. Empezamos entonces el Cineforum. Bueno, Magnolias de Acero. Hemos visto una peli que a mí me pareció deliciosa, pero no podemos empezar a hablar de Magnolias de Acero sin hablar un poquito de el director, del guionista y de las condiciones en las que surge esta peli. El director es Herbert Ross, que nació en 1927 en Brooklyn, en Estados Unidos. Es conocido por distintas películas, fundamentalmente Paso Decisivo, La chica del adiós y Adiós Mr. Chips. Fíjense que estuvo casado con Lil Radziwill, de la familia Kennedy, de los Kennedy, y luego con Nora Kay. Murió en 2001 con 74 años. Dirigió distintas versiones de conciertos musicales, Folies in Concert en 1985. Fue bailarín de ballet y coreógrafo del American Ballet Theatre. Lo dejó cuando se rompió un tobillo y aseguró a su padre que lo dejaba porque era demasiado alto, de huesos grandes y pies muy malos para ser bailarín. Interesante la historia, porque esto, que parece una tontería, se relaciona con Magnolias de Acero. Como muchos bailarines, abandonó la escuela secundaria y se fue a Brooklyn. De Brooklyn pasó a Miami. De Miami volvió a Nueva York para seguir una carrera como actor. Bailó en muchos espectáculos, pero Ross tropezó con su carrera como coreógrafo y la abandonó. Fue nominado al premio Tony de Broadway como mejor coreógrafo en 1964. Luego comienza su carrera, por un lado como director, algunas veces algo actuaba. Dirigió 12 actores diferentes en actuaciones nominadas al Oscar: a Peter O'Toole, George Burns, Walter Matthau, a Baryshnikov, a Anne Bancroft, Shirley MacLaine, Leslie Brown, Richard Dreyfuss, Marsha Mason, Quinn Cummings, Maggie Smith y Julia Roberts. Barnes y Dreyfuss ganaron premios Oscar por sus actuaciones en películas dirigidas por él. Y a partir del... en realidad es el único director que recibió 2 Globos de Oro en el mismo año, 2 de sus películas. Una como el mejor musical, Paso Decisivo, en 1977, y La chica del adiós, también en 1977, que le dio el Globo de Oro al mejor director. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en el funeral, Shirley MacLaine, que fue quien habló, dijo: Herbert fue un gran director porque llevó sus conocimientos de danza al movimiento de la actuación. Dominó la extravagancia y la sensibilidad. Era un gitano en el baile que al final lo extendió a todo. Lo extrañaré profundamente. Me parece interesante el comentario. También quiero hacer otro comentario, y es que él decía que estaba acostumbrado a percibir a las mujeres como independientes y a menudo más que nuestras iguales, decía. Pero esto lo decía en relación al ballet y lo vuelve a aplicar después de varios años de carrera como director. En cuanto al guionista, fue abogado, estudió, nació en el 51, todavía vive, nunca usó el título
y se fue a vivir a Nueva York porque había nacido en Alabama y era guapísimo. Ahí iba a poner una foto y lo olvidé. Y quiso ser actor. Trabajó en pequeños papeles de obras de teatro y comerciales. Y terminó vendiendo entradas para espectáculos en Broadway. Y fíjense que esta peli, el guión de esta peli, en realidad fue una obra de teatro que él hizo, que se llamaba Magnolias de Acero, en el año 85, y lo hizo en honor a su hermana, que murió con diabetes. Y fue tal el éxito de la producción en Broadway, que luego fue traducida a 17 idiomas, y escribió el guión en esta versión donde estaba Sally Field y Julia Roberts. Si se acuerdan, van a ver que hay un muy pequeño tramo donde él actúa, que es en justamente el ministro, el cura, digamos. ¿No? Ese es el guionista. ¿El que los casa? El que los casa, ¿sí? O sea, no me fijé. pero es guapísimo el hombre. No me fijé que el cura era guapísimo. Después sí. Bueno, más para esta peli. Yo empiezo y espero no aburrirlas. No. Pero he descubierto algunas cosas que me parecieron interesantes. Fíjense, durante los años 80, la única película de las top 10 fue Tootsie. En los 70 se había descubierto que el público más rentable ya no eran las madres como en las antiguas películas que algunas hemos visto, sino sus hijos adolescentes. La generación esa de moteros, de toros salvajes, dirigidos por los Coppola, los Scorsese, los Friedkin. Y esos eran los autores de cine de prestigio, retratando un mundo en el que ninguna mujer pronunciaba dos frases seguidas. Callie Curry cuenta que escribió Thelma y Louise a finales de los 80, cuando vio una película en la que Sylvester Stallone le reventaba de un disparo en la cabeza a una mujer y exclamaba, ¡mujeres! Y cuando escuchó que el público se reía a carcajadas, dijo, yo hago una película de mujeres. El cine de los 80 siguió aplaudiendo a los chicos adolescentes, ¿no? Acuérdense, Indiana Jones, Superman, Regreso al Futuro, Cazafantasmas, qué sé yo, Superdetective en Hollywood. Los personajes femeninos eran como la chica de la película. Y a los márgenes, o digamos al costado de estas super películas de jóvenes heroicos, sin chicas, surgió La Fuerza del Destino, Dirty Dancing o Armas de Mujer, que eran películas centradas en personajes femeninos, y estos personajes determinaban su situación social, la forma de relacionarse con los demás. O sea, en este caso ya no eran hombres a los que se cambiaba el género para que la película fuera un poquito más interesante, como en Alien. En los 80, cuando un hombre se enfrentaba a un conflicto en una película, esta se consideraba un relato universal. Pero cuando se trataba de una película con mujeres, se hablaba de cine de mujeres. Yo lo llamo cine de chicas. En este esquema nace esta película Magnolias de Acero. Creo que tengo mucho para contaros, pero Magnolias de Acero cuenta
una historia donde en ningún momento parece que se juzgara a los personajes, ni a los hombres ni a las mujeres. Tuvo a Julia Roberts con la nominación para el Oscar a la mejor actriz. Sally Field ganó el Globo de Oro a la mejor actriz. El BAFTA de 1991 a Shirley MacLaine como la mejor actriz de reparto. Y el premio People's Choice a la película favorita del año 90. Y ahora sí, os dejo un rato hablar a vosotras, porque creo que tenemos mucho o unas cuantas cosas para ver. La primera de ellas, ¿qué pensáis del nombre Magnolias de Acero? A ver, ¿quién quiere contar algo? Yo me he preguntado mucho por qué eso de Magnolias de Acero, ¿no? Y luego al final he llegado a la conclusión de que siempre se piensa que la fuerza del acero era de los hombres, ¿no? Los hombres son siempre, se ha pensado que era esa fuerza bruta y sin embargo aquí se reivindica y se ve la fuerza de lo femenino. Se Sí, puede la ser fuerza fuerte, interior. Sí, sí, se sí. puede ser fuerte y se puede ser femenina. Se puede estar preocupada por la estética, se puede ser cuidadosa con el pelo, cuidadosa con cómo se organiza en una ceremonia, cómo se ponen todas las cosas, cómo se rodea una de cosas delicadas y bonitas, ¿no? Y eso no es incompatible con ser mujer. Entonces, lo que parece que es un oxímoron, que es Magnolias de Acero, realmente lo que nos demuestra es que no son incompatibles, eso creo yo. ¿Alguien quiere? Sí. Carviñe, no se te escucha, no te escucho. Ay, sí, perdón, es que antes tenía un ruido y la silencié. Ahora mismo te doy la palabra. La voz y la palabra, ya. Vale. Sí. Vale, digo que además ella, Sally Fields, la que hace de madre de Julia Roberts, en la escena del Cementerio, ¿qué ¿no? diré? No, del Camposanto, me sale la palabra, del cementerio, Eso es. ella hace alusión a lo de Magnolias de Acero, hace alusión a cómo esa fortaleza que siempre se considera masculina, que es femenina, dice ella, porque nosotros somos magnolias, pero somos magnolias de acero. Tenemos que tener en cuenta que yo creo, por lo que he entendido, que esto se desarrolla en el sur de los Estados Unidos y entonces Luisiana. Entonces, por lo que, a ver, en inglés en Estados Unidos hay una frase que se dice Southern Belle, ¿no? Una bella del sur. Entonces, como un poco la Dolce Farniente, la señora pues que no se inmiscuye en cosas realmente importantes, es una persona a quien hay que cuidar, es una delicada flor, y de ahí ella la alusión a las magnolias de acero. Sí somos magnolias, pero somos magnolias de acero. Pero me parece precioso lo que dice. Me hago otra pregunta. Graciela, Sí. yo añadiría que también puede estar, tiene que ver con la amistad. O sea, ellas son todas magnolias, pero están juntas, están firmes, una amistad firme como si fuera acero. Entonces, las magnolias con acero son amistad, una amistad fuerte. ¿Qué pensáis? Hola, Mercedes. Hola, por fin. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Bueno, me ha dado un poco de guerra, pero me lo habéis arreglado. ¿Qué pensáis de los roles masculinos? En esta película. En esta película. En esta película es que son muy graciosos. Los países árabes. Muy graciosos son. El marido es que vamos, es que genial. Con su pelea, Son agregados. En la obra de teatro no había personajes masculinos, eran solamente las 6 mujeres.
se les agrega ahora pues, en la película para darles como más contenido. Por eso para mí me parecen como un poco deslavados, sobre todo, bueno, en el caso del marido de Shelby, es como las cosas que pasan, se casan, la mujer se enferma, está en coma, pero es como un personaje muy Insustancial, totalmente insustancial. El Insustancial, marido sí. ¿cómo se llama? De Sally Field. También pone caras, juega todo el tiempo matando los pájaros, pero no le veo que tenga realmente un peso importante en la trama. En realidad ninguno, tal vez un pelín el que hace del marido de Dolly Parton, un pelín, Sam Shepard. Jane quería decir algo. Jane. Lo mismo, que los hombres son irrelevantes en esta película. Solamente están ahí para que podamos sonreír a ellos. Por ejemplo, el esposo de Sally Fields con su pistola. Por eso pienso que solamente están ahí, pero no son personajes muy bien explicados. Sí, son de relleno, De relleno, sí, Sí, pero exacto. hay una intención en la película, en la presentación de los hombres, el padre, el que está, como decís, jugando, no nos presenta a ese hombre la importancia que tiene en su vida laboral, ahí donde el hombre siempre ha ido ganando, ¿no? Hasta ahora, en esos campos donde siempre ha ido ganando. De hecho, hay una intención de no solo de que no estén, de que no formen parte de la importancia de ese sector que se quiere representar, donde se quiere poner el objetivo, ¿no? Y incluso se pasa media película con un sombrero ridiculísimo, que es verde, creo que es verde, ¿no? Y yo todo el rato, aparte de por la estética maravillosa, ¿no?, que tiene la película, porque siempre es un contrapunto, si veis el equilibrio que hay de colores en la escena es una cosa maravillosa. Y siempre, cuando él tiene el sombrero verde, está todo muy equilibrado. Pero él es como un señor ridículo que no tiene, es como cuando nos hacen esas cosas a nosotras de las mujeres, que somos como algo ridículo, algo insignificante en unos escenarios de hombres, ¿no? Pues ahí yo creo que han querido... O sea que podríamos decir que son irrelevantes. Totalmente. Los roles. Y en un momento tan importante como en el momento en el que muere la chica, la hija, el padre y los hijos y los hermanos se van. Y dejan a la madre sola, y esas escenas de ella sola frente a su hija muerta son impresionantes. Pero los hombres desaparecen porque le quitarían fuerza a esa escena. Perdón, pero ¿Puedo decir algo? A ver, Sí, no, sí. no. ¿Quién quiere decir? Garbiñe. Sí, Garbiñe, mira. Cristina. Vale, bueno, lo que ha dicho Cristina antes de que en el teatro, incluso en la obra, no había hombres, me parece un punto muy interesante, porque en el teatro no hacía falta la figura del hombre, pero en una película que transcurre durante, pues no sé, casi 2 horas, 114 minutos, que no haya un personaje masculino sería harto extraño, además cuando quieren hacerlo en clave de semi-humor, ¿no? Y entonces los han encajado, pero los han encajado yo creo que a propósito, siendo seres banales, ridiculizándolos, dándoles poca importancia, el que no es un memo es un tonto, el que no es un tonto hace el ridículo, bueno, en fin, todos en el mismo paquete. Y yo creo que es intencionado, creo que es intencionado. Bueno, eso está claro. yo no estoy Está tan de clarísimo. acuerdo, Garbiñe. No, a ver, ¿por qué? No, porque fíjate, me parece que hay como una especie de problema estructural aquí, al querer insertar, porque además la acción
en la obra de teatro todos los festejos, todas estas cosas pasaban fuera del escenario, digamos, se suponían que habían pasado. Siempre en la obra de teatro eran las reuniones de las mujeres en la peluquería. Y me parece que, por ejemplo, yo no sé si hubo tal intención de ponerlos tan banales, sobre todo en el personaje, insisto, del marido de Shelby, ¿no es cierto? Que la chica se casa, la chica se juega, después hablaremos de por qué se juega, ¿no es cierto?, a tener un hijo, y es como demasiado insustancial. La chica muere y quien asume como el rol aparentemente casi de la crianza del niño es la abuela. Ahí, por eso te digo, a mí me parece que no sé si es tan intencional o creo que es un problema de cómo se armó la película versus la obra de teatro. Pero es mi opinión, así que válida como todo. Es muy probable, porque desde luego, si lo que querían era darle un protagonismo de gamberros, lo consiguieron. Sí, 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 completamente. Pero A para mí todos. es peor que gamberros, porque es que hay algunos que es que parece que no tienen. Más, el gamberro yo creo que es el que hace gracia, y por lo menos eso es el sentido que yo le doy a la palabra, pero es que son, a ver, son intrascendentes, son Infantiles. estúpidos. Pero Y es que son estúpidos. O sea, incluso Sí. el marido de ella es un ser que no le quieren poner mal, pero es que ni corta ni pincha. Es que es como si no estuviera. Garbiñe, porque Exacto. muchas veces cuando vemos una película, leemos un libro o vemos noticias, siempre es la parcela pública, que es donde siempre ha estado el hombre, ahí es donde el hombre tiene el protagonismo. Y aquí se representa más bien la parcela privada, la parcela familiar, la parcela de los sentimientos, de las emociones, que siempre han sido de Patrimonio de las mujeres. Patrimonio de la mujer. Entonces, ¿cómo pasan los hombres por ese patrimonio de la mujer? Pues de manera banal. En esta Hombre, película. yo creo que hay, no sé, yo creo que hay películas en las que se tratan los sentimientos y los hombres están implicados y bueno, yo creo que esto ha sido, Cristina piensa que no, pero yo creo que ha sido como material de relleno y como material de relleno ha quedado. No, que coincido, es que es material de coincides, y ahí material de está relleno. cómo los estructuraron. Este es el... Pero si habéis oído a Graciela, Graciela ha dicho que esta película es una reacción, es reactiva a otra película. No importa como si es reactiva o no reactiva, lo que tienes Sí. que reflejar es algo, y aquí me parece que se mete, no sé, me Yo parece tengo- que meten estos personajes sin haberlos pensado del todo. En o les absoluto. Yo tengo la sensación que así como se cambian los roles y se busca una mujer para las películas donde solo hay hombres, aquí ha pasado algo de eso, porque esto no difiere demasiado de la obra de teatro, si lo pensáis. ¿Qué rol tiene esa peluquería? A ver, esta película está hilvanada en dos líneas. Una, la peluquería, y otra, los eventos. O sea, ¿qué pasa con esa peluquería? A mí me hace acordar, cuando yo voy a la peluquería, es el único momento en que cojo la revista Hola. ¡Ay! No eres la única. Lo digo de verdad. Sí. Me entero de cotilleos de la zona, que si no, no me enteraría todavía. Entonces, desde febrero no voy, se nota y no estoy al No. tanto de todo. Pero bueno, yo os pregunto, ¿qué pensáis de la peluquería? ¿Por qué la peluquería? Hombre, porque la peluquería, así como el bar, ha sido por excelencia el lugar donde se reúnen los hombres y donde se confiesan entre ellos y donde tienen una amistad incluso con el bartender, con el que está detrás del mostrador. La peluquería para las mujeres ha sido el lugar de reunión permitido, de reunión permitido porque a las mujeres muchas veces no se les permitía reunirse, pero la peluquería ha sido el lugar de reunión permitido socialmente y incluso por una sociedad machista para que las mujeres se reúnan. Y entonces ahí se hablaba y se hablaba de todo y se sinceraba. Y muchas veces había mucho cotilleo, pero
hoy en día lo que pasa es que la mujer tiene acceso a muchos lugares como para poder expansionarse y tiene una cultura y entonces, oye, le puede apetecer ir al cine o ir a un museo. Pero durante muchas generaciones eso ha sido el lugar donde la mujer se reunía con otras mujeres y hablaban de sus cosas. Yo creo que es un poco eso. Como el bar para el hombre, la peluquería para la mujer. En el exterior, sí. Es probable, sí. ¿Qué quieres decir? Jane. Jane. Para mí, la peluquería significa que estas mujeres se interesan muchísimo en la belleza. Y eso lo dijeron en la película. Su pelo muy complicado, por ejemplo, para ellos la belleza y el cotilleo eran para mí demasiado importantes, porque no hablaron nunca de sus carreras o algo más importante. Jane, ¿tú vas mucho a la peluquería? Sí. Sí. ¿Y de qué hablas en la peluquería? Cada 6 semanas. Sí. Todas las semanas, ¿ves? ¿Y de qué hablas? ¿Tienes gente con la que coincides todas las semanas? O cada 6 semanas. Cada 6 yo semanas. hablo con el peluquero. Con el peluquero. Es buen amigo, sí. Buen amigo. Bueno, pero es un lugar donde estás como sin barreras y hablas de cosas que igual no hablas en otros sitios, ¿no? No sé, pasa en mi peluquería. No, las mujeres no hablan. No dialogan. Yo No, normalmente voy con el libro ellos, y me paso el rato leyendo. ¿Ves? Pero es que tú perteneces a una generación de mujeres que ya pueden ir con un libro a una peluquería e ignorar a las demás. Pero eso antes no se hacía. No, antes eran las revistas. También. El charloteo. Claro, y el charloteo, efectivamente. En este caso, la acción transcurre en los años 80. Claro, y los Lo que pelos pasa son es de los años 80. Hay una diferencia. Creo que esta es una peluquería de pueblo pequeño. Sí, Claro, también. del sur. En el sur. Es una gran ciudad, entras, te arreglan y tú te vas. Claro, van. es que esas son amigas que van allí. Claro, es otra historia, ¿no? Yo creo que ahí Maísa ha dado en el clavo en un punto y son amigas, porque ahí lo que se genera es la amistad entre 6 personajes totalmente distintos que se convierten en amigas dentro de la peluquería. Sí. Mirad, yo ahora estoy experimentando lo que significa vivir en un pueblo. Estoy en Gorlitz por la pandemia y bueno, yo conozco a gente aquí de generación, bueno, de hace mucho tiempo porque mi familia por parte de padre es de este pueblo, entonces yo conozco y a nosotras nos conocen. Como hace 15 días, ya no se me nota, fui a la peluquería del pueblo por no ir hasta Bilbao y me hizo gracia porque era un poco la escena de Magnolias de Acero. Todo el mundo se conoce, todo el mundo comenta, todo el mundo, ¿qué tal tu hijo? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé qué? Todo, la vida del pueblo y la vida de las mujeres estaba allí. Es que no se me ocurrió coger una revista porque me pareció una falta de educación. O sea, entré en tema. Porque tenías que estar hablando con todas, claro. Sí, pero es verdad que es un pueblo y entonces es un lugar de reunión, como habéis dicho, o el bar o la peluquería, masculino y femenino. Claro. Es muy normal. Un centro de operaciones de las mujeres, un lugar además donde no entra ningún hombre. Claro. Y que puedes estar como quieres. Claro. Donde suceden se ha cambiado mucho. movimientos importantes, pero dentro de la escena privada, de la parte privada de la sociedad. Ahí no se habla de la bolsa, nadie habla de... Gracias a Dios. Ni de política, ni... Nada. Es que parece que todas tienen un alto nivel de vida, porque llevan una vida absolutamente de peluquería y de jolgorio, no tienen nada más. Es interesante porque en los comentarios... Ay, Mercedes, qué bueno. En los comentarios tanto de Harry como del director,
como del guionista, aparece el tema de la peluquería, donde dicen que en la vida de pueblo el interés de las mujeres estaba puesto en la relación por la belleza. O sea, lo que importaba era estar lo mejor posible. Como decía Jane, era estar lo mejor posible porque el mundo de la economía era de los hombres. Entonces, ahí podían hasta quitarse el bigote, como decía, como se ve en una escena, sin problema frente a los demás. En la vida cotidiana y en la vida familiar, la situación era bastante diferente. Pero me pareció un tema fantástico, pero inclusive el tema de la peluquería a mí me hizo dudar de que esto era una película de los 80. O sea, yo lo ubicaba más en los años 50. Por la ropa, ¿verdad? No, pero la ropa es muy propia de los años 80. Lo que pasa es que los pelos también son de los años 80. Lo que pasa es que hay una diferencia bestial entre los estados del sur y los pueblos de los estados del sur y lo que la gente considera que es Estados Unidos, que es la imagen que se tiene pues, de Nueva York, de San Francisco, de Chicago, de la gran ciudad. Eso es la imagen que la gente tiene, o de, no sé, del progreso. Y, no, si hay mucho pueblo pequeño y hay mucho cateto. Claro, y eso debe ser muy allí, porque yo tengo fotos de los años 80 y no hay esos pelos, ni esos lazos, ni esos vuelos, ¿eh? Es que los las fotos que tengo para mí eran de los 60. podían ser de ahora. Mira, Dolly Parton, A lo mejor es allí. Dolly Parton, que es la peluquera, ella en la realidad es una cantante muy famosa. Pero muy famosa, es un personaje dentro de Estados Unidos, que canta música country, música folk, y ella sigue llevando esos pelos. Las que la habéis visto alguna vez, sigue llevando esos pelos. Sí, claro. Está más gordita, pero Hombre, ella sabe lo que le dio la fama y cómo le encontraba la gente bien. Entonces no le interesaba cambiar. Es cierto. Hablemos un poco aparte de los pelos, del rol de las mujeres. Que son muy distintos los de las 6. Las 6 son muy distintos. Muy diferentes. Pero, ¿qué pensáis? O sea, ¿son un arquetipo en el argumento o son algo rescatables, sino simplemente ocupan el lugar de seres humanos? A mí me parece que Sally Fields es arquetipo de madre y además es un papel que ella lo lleva a gala porque lo ha llevado en otras películas y en alguna serie, como 5 hermanos, era la madre fuerte, la madre que se ocupa de todos. O sea, yo creo que sí, la madre es arquetipo. Es interesante que, sabéis que Sally Fields quedó muy frustrada cuando no la nominaron al Oscar. Por esta película. Por esta película, pero es que no la han nominado a Oscars, porque parece que hay una animadversión peculiar contra ella. ¿Ah, sí? Sí, porque... ella ganó Oscar, no ganó ningún Oscar. No, decía que, lo que leí, decía que siempre hubo como una animadversión para nominarla a Oscars, y que sus roles como madre en las películas la llaman la madre de América, y ahora está haciendo inclusive algo para... Perdón, te tengo que corregir, discúlpame. Sí, yo creo que le nominaron en esta. Ganó 2 veces el Oscar, a Mejor Actriz por su trabajo en Normal Red y Places in the Heart. Dos Oscar ha ganado. Sí. Pero esto tiene que haber sido... ¿En qué año? Antes. Pero a partir de ahí ella hizo un montón de películas y es nominada para Globos de Oro y nunca para Oscars. Perdona, mira, ganó el premio Oscar a la Mejor Actriz en el año 79 por Normal Red y en el año 84 por Places in the Heart. Y el Globo de Oro
lo ganó también por esas dos películas en 79 y en el 84, y además, bueno, después ya ganó premios Emmy, posteriormente no, pero ella ganó. Bueno, a Pero mí, no después, eso es lo que dicen. Ah, después. O sea, Bueno, pero antes ya había ganado, ¿no? Ya era muy- Ana, ¿qué querías decir? que a mí ese personaje me resulta muy interesante porque está muy bien captado el tema de que las madres, también los padres se preocupan mucho por los hijos, por las decisiones de los hijos, porque queremos protegerlos y queremos que no les ocurra nada malo, nada grave, y muchas veces pensamos que podemos dirigir su vida para que no le ocurra nada, ¿no? Y realmente los hijos, bueno, cuando una es madre, una de las cosas que aprende es que tiene que respetar y tiene que aceptar las decisiones de los hijos, aunque creas que es una equivocación lo que está... Y aunque luego la vida te demuestre que... Y a él o a ella le demuestre que realmente estaba equivocado y encima le tienes que ayudar a salir del entuerto si se puede o como sea, ¿no? Y es muy interesante eso. A mí, por ejemplo, lo que le ha pasado a esta chica, la reacción que tiene esta mujer cuando le dice que a la madre que está embarazada, me ocurrió, pero no con mi madre, me ocurrió con mi padre, porque mi padre tenía una adoración especial hacia mí, ¿no? Y tenía una adoración, tanto me quería proteger que no me diera ni el aire y esas cosas que a veces hacen los padres, que cuando yo me quedé embarazada, en contra de lo que me había dicho el doctor, porque era un problema para mis ojos, ¿no? Bueno, no debía de hacer esfuerzos y todo ese tipo de cosas, mi padre tuvo la misma reacción que esa mujer. No te puedes imaginar lo que nos costó que el hombre se pusiera contento. Yo creo que hasta que no vio el niño y lo empezó a ver crecer, él lo pasó fatal. Claro, porque Claro. claro. Hay un tema que has tocado que es muy interesante y es educar en la libertad sabiendo que no van a elegir lo que a ti te parece ideal, pero luego tienes que estar a las duras y a las maduras porque tienes que ser consciente, los has educado en libertad y son libres de hacer lo que quieren. Luego, si luego hay que echar una mano, yo creo que es pura consecuencia. Sí, Claro. totalmente. Hasta dar de un acuerdo. riñón. Muy Hasta buena, dar un Mercedes. riñón. Ana, tus médicos te han dado el mismo consejo de no dar luz a un bebé. ¿Cómo? ¿Entiendes? No. No, ¿Puedes repetirlo, Jane, por favor? Le pregunta a Ana, me parece. ¿Tus médicos te han dado el mismo consejo de no quedar embarazada? Claro, mi oftalmólogo me dijo que no tuviera hijos, que se me iba a romper la retina a trozos. Y luego tuvo que ser todo muy vigilado y con cesárea programada y toda la historia. Y realmente tampoco tuve gran problema, pero mi padre se preocupó muchísimo. Mi Claro. madre también se preocuparía, pero mi padre tomó la actitud que tomó la madre de esta chica al principio. Claro. Claro, es normal, ¿no? Claro, Es normal. Sí, es normal. es una reacción muy normal. Muy normal, claro, de proteger, ¿no? De proteger, pero es una reacción absurda, Garbiñe, porque igual que esta mujer quería proteger a la hija cuando la hija tenía decisión propia, es que no... es normal que uno se siente, porque aunque a la paz que es padre, uno puede tener muchísimo miedo, que es lo que le ocurre a la mujer y le pasa a mi padre, ¿no? Y luego tienes que aprender a, como se dice, ¿no? A envainártela, ¿no? Porque Pero- no te queda otra que aceptar la decisión de un ser que no está pegado a ti, que no, es que es Claro. un alguien independiente y tiene su camino, ¿no? Sí, pero la primera reacción es normalísima, es la Es la suya. protección. Claro. Claro, es que cuando mi hija Cristina nos dijo que estaba esperando al último niño y Cristina ya sobrepasaba una edad que me parecía a mí normal, yo es que de verdad no sabéis el enfado y el rebote que cogí. Luego ya pues lo vas aceptando, pero dices, ¿por qué te arriesgas, chica? Es verdad, ¿eh? Pero Claro. luego ya, pues mira, vas aceptándolo.
te voy a ayudar, pero no sé. Claro, y voy a estar a tu lado y voy a estar siempre con contigo. el martillo o ayudarte. Claro, es que es. Pero es fíjate, normal. en el caso de esta chica, tenía verdadera devoción por tener al niño. Era como su desafío a la vida, decir, sí, pero yo quiero tenerlo. Claro, Y sí. Es consiguió. que ella usa una frase, dice que es aquello que le permitirá definirse definitivamente como mujer. Y ella lo dice. Sí. Es Sí, muy y dejar fuerte. y Graciela, dejar su rastro, sí. con la mentalidad que tienen, que es una mentalidad muy tradicional, propia del lugar donde viven y propia de la estructura social que tienen, donde la mujer tiene su rol como madre. Si no eres madre, no estás como En tu papel. en tu papel, ¿no? Sí, Y sí, eres un fracaso si no lo eres. eso no tiene por qué ser así, ya lo sabemos, ¿no? Pero Claro. Pero a mí me encanta la reacción de la madre después, ¿eh? En 10 minutos es capaz de pasar del drama absoluto a la carcajada. Y me pareció eso maravilloso, porque Sí, es sí, saber sí. encajar las tremendas zurras que te da la vida, pero en tan poco tiempo que es muy manejable. Es una mujer encantadora. Sí, 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 sí. te va a reponer porque va a tirar para adelante. Claro. Esa escena es buenísima, porque luego se ve a esa madre que ya ha aceptado lo horrible que le ha ocurrido. Y se dedica al niño y está feliz. Empieza a soltarlo en el momento que empieza a mover el columpio del Exacto. nieto, ¿no? Según lo mueves, tú notas como que va soltando esa desastre que le ha ocurrido porque tiene que continuar su vida pues paralela a la del niño. Y además que le hace mucha ilusión el niño, es precioso y es el de su hija y ha pasado mucho y todo como que ya tiene la madurez suficiente después de mucho sufrimiento para decir, tengo que seguir adelante como sea. Sí, sí, igual que cuando se reúnen después del entierro las amigas sentadas en un banco y están dándose como quiere salir adelante en todas ellas. A ver, os voy a leer algunas cosas, frases que yo he tomado. A ver. Dice, una que me ha causado mucha gracia, cuando ella le dice a su marido, con los tiros me impides escuchar mis pensamientos. O sea, esa es maravillosa. Sí, sí. Lo único que nos diferencia del resto de los animales es nuestra capacidad para llevar a valorios. Esa era genial, sí, sí, sí. Genial esa. ¿Capacidad para qué, Graciela? Para llevar a valorios. A ponerse Y ellas los llevan a valorios. A valorios, accesorios. Como se dedican un poco al cotilleo, todo quieren saber por las historias que hay detrás de cada una. Entonces de repente dicen, estamos en los 80, si has superado la pubertad, ya tienes una historia. Claro, eso es Esta genial. también es buena. Claro, hay libertad sexual. Exacto. No, pues, no lo sé. En los 80 sí. Pero esto era incluso en el sur. Por eso tienes una historia. A mí me parece que uno de los valores para mí más grandes de la película es precisamente el contraste entre el drama y la vida alegre, porque es maravilloso. Yo vengo de una zona de Castilla en el que casi salí corriendo de allí porque me ahogaba el sentido trágico de la vida. Ay. Era tremendo. Y entonces Andalucía me parecía que era todo lo contrario. Y efectivamente salí zumbando. Y me decía, ¿qué se te ha pedido a ti en Marbella? Digo, no lo sé, pero viven la vida de otra manera. Yo no puedo. De otra manera, efectivamente. Es cierto. Sí. Es cierto. No puedo más con el sentido trágico de Castilla. Era tremendo, agobiante, asfixiante. Más palabras. Bueno. No he salido de casa sin faja desde los 14 años. Eso, fíjate tú. Eso, pobre. Dios mío. Otra. Lo único bueno que puedo decir de la novia de mi hijo es que sus tatuajes no tienen faltas de ortografía. Ese es genial. No tiene pérdida.
Esa es maravillosa. No puede ser más cruel y más graciosa. Es que el personaje de Dolly Parton, el que hace, es que es genial, ¿eh? Es genial. Muy genial. es muy ácida, Genial. y muy, Otra, muy inteligente, muy directa, me gusta. me gustaría ser inteligente para decir algo, pero no lo soy. Así que vamos a centrarnos en la alegría del momento. La gruñona, ¿no? Cuando dice, y aclara, no estoy loca, es que llevo 40 años de muy mal humor. Sí. Es que- Y hay Es una... personaje buenísimo. Oye, Graciela, hablando del personaje de Shirley MacLaine, qué maravilla de vestuario toda la película, pero especialmente el de ella. El de ella Pero es que ella es así en la realidad. O sea, ella sale en las páginas de las revistas del momento y tal, y sigue vistiendo de esa manera y sigue llevando esos pelos. O sea, es todo. Ella es un paquete con un delantero impresionante. Bueno. Sí, no, Sí. pero es una buena actriz. Hizo un gran papel en una película que era la historia de la vida de Johnny Cash. Hizo un papel espectacular. Pero escucha, está Me haciendo, alegro mucho. con 88 años está haciendo Historias de San Francisco para Netflix. Sí. O sea, es una actriz de primera. Claro. Sí. Además, es persona, pero también es actriz, mientras es ella misma. Sí. Sí. Después, Ahora, ¿os puedo hacer una pregunta? dime, O sea, los 6 personajes son totalmente distintos. De las absolutamente. 6 amigas. Sí, pero ¿qué es lo que les une? A ver. La que lo amistad pasan y la bien. sinceridad para mí. También. La amistad, porque en un pueblo no tienes alternativas de elección. Estás condicionado por el entorno con el que estás. Por eso yo decía, en realidad no hay críticas a los personajes. Fíjense, por ahí a la gruñona se la critica por gruñona, pero es un personaje totalmente aceptado. Ella con su perro. Sí, es una más, total. Sí, es una más. Pero en realidad lo que tiene de especial también la película es que en un pueblo pequeño donde sucede que la peor enemiga de la mujer muchas veces es la mujer, en este caso no es así, sino que es lo que tú dices, se aceptan y se apoyan. Y eso es lo que tiene de especial este grupo de mujeres. Pero que hasta cierto punto es un poco utópico, porque ya te digo que muchas veces cuando estás en una peluquería, antes me di cuenta que Cristina estaba moviendo la cabeza. Cuando dices, tú en la peluquería puedes decir lo que se te ocurra. Vamos, ni de broma, porque el enemigo se entera de tus debilidades y luego lo usa. O sea que... Os comento 2 o 3 frases más que yo saqué que me parecieron bonitas. Cuando el entierro, la madre dice, estuve ella cuando vino al mundo y he estado con ella cuando lo ha abandonado. Y ha sido el momento más importante de mi vida. Es que eso es increíble. Muy bonito. Pues sí, eso es de lo más emotivo, además. Chicas, la importancia de la mujer, que ganar $2 millones o ser el que firma un proyecto es importante, pero estar en el último momento de un ser humano, ¿qué hay más importante que eso, no? Realmente. Exactamente, además, cuando es un hijo o una hija lo que despides, claro. Es que eso no... No puede haber nada más dramático. Sí, es verdad. Exactamente. Y una cosa que en el momento no la entendí, que fue cuando dice, en la escala de sufrimiento está ahí arriba con Elizabeth Taylor. Debía ser su ídolo. Claro, pero muy interesante porque cuando Elizabeth Taylor
fue a ver la obra de teatro, la fue a ver justamente por esa frase. Ah, qué gracioso. Esa frase estaba, y dicen que cuando lo mencionaron, Elizabeth Taylor se levantó y aplaudió. Muy de ella, claro. Me habían matado ya. Antes muerta que sencilla, vamos. Claro, ella... Oye, chicas, ¿y no os parece que la película en realidad es un canto a la amistad y es un canto a la sororidad? Claro. No importa el nivel que tengas, no importa la edad que tengas, no importa las ideas que tengas, o sea, la amistad está por encima y la sororidad también está por encima, ¿no? Sí. También la creo- familia. A mí me pareció también excelente el hecho de que amigas que ya llevaban tanto tiempo amigas acepten tan fácilmente a esta chica de afuera. Al principio la Shirley MacLaine quiere saber todo de ella porque no es de aquí. Yo sé que tú no eres de aquí. En el momento en el que le cuenta toda su historia, ok, perfecto, eres de aquí. Claro. Ya eres, Sí. Era lo que quería comentar yo también, lo de la niña de las gafas tan graciosa como llega al pueblo. Pero es que le acogen porque está desamparada. Sí. Claro, y porque totalmente perdida. Porque ella les cuenta toda su historia, porque ella les cuenta su historia, ella y ya es una de ellas. El que se abre, venga para acá. que a ella La sororidad. Si has pasado la pubertad ya tienes historia. Bueno, eso es magnífico. Bueno, y vosotras que sois capitalinas, pero no sabéis lo que es cuando yo era adolescente y vivía en el pueblo y de repente aparecía, me acuerdo que una vez vino una chica que era veterinaria y se vino a hacer una suplencia. Yo pues tenía un hambre horrorosa porque me contara de dónde venía, qué había hecho, qué había estudiado, cómo eran los lugares donde ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno vive en un pueblo tiene ganas de saber lo que ocurre fuera. Claro. Ahora está la cosa mucho más diferente porque existe internet, porque la gente viaja mucho, pero en aquellos tiempos y aquellos tiempos, disculpad, pero son los míos, ¿eh? El mundo entero se ha hecho un pueblo. El mundo entero se ha hecho un pueblo porque es común, claro. Es cierto, ¿eh? Y el que llega de fuera, pues... Claro. Una cosa, el personaje de Daryl Hannah lo he observado mucho porque me parecía que estaba sobreactuado. Incluso su físico era un poco como si estuviera enmascarado, ¿no? Como disfrazada un poco. Y realmente luego me he dado cuenta de que, no sé, que quizás lo que se quiere representar es una mujer, también por sus vaivenes emocionales y el rollo que tiene con las creencias, ¿no? De repente se hace creyente y está todo el día rezando, ¿no? Y no sé, es que es una persona insegura y es una persona vulnerable, muy vulnerable, claro. Y realmente... Muy desvalida, sí, muy desvalida. Pero Dolly Parton la ha cuidado mucho. Mucho. Ha encontrado lo que la pobre necesitaba y está feliz en el pueblo, porque la acogida que le han hecho, claro. Sí. Es que la han recibido. Es magnífica la transformación física de ella, ¿verdad? Es magnífica. Es muy americano esa transformación, ¿no? Pero es magnífica, o sea, de ser, pues eso, una chica con gafas, con los pelos de aquella manera, a de pronto es una más... recién abandonada. Los lazos, Oye, todo. ¿y os acordáis ese mito que había? Ahora ya la gente no hace semejante tontería, pero antes, uy, que llevo lentillas, se me ha caído una lentilla, un número, todo el mundo buscando la lentilla. Porque ahora no pasa y llevamos lentillas también. No sé qué pasará, ¿por qué? Porque antes eran duras y saltaban. Es cierto. Claro, eran Mi madre rígidas. llevaba lentillas duras y era, ¡ay! No sé lo que he hecho, incluso cuando parpadeabas podías saltarte una lentilla. Y estábamos toda la familia a cuatro patas siempre buscando una lentilla de mi madre. Pero eso, por ejemplo, lo entendemos nosotras. La gente de ahora no puede entender eso, no lo ve como una gracia, no lo ve porque no lo ve algo importante ni cotidiano, que alguien que se ponga a la gente a buscar una lentilla, pero eso ocurría constantemente. Bueno, es que además las lentillas valían una fortuna.
Era Eran rígida, sí, sí, saltaba. Eran carísimas. Mira, es que en aquel entonces, si te llegan a decir que las lentillas iban a valer lo que valen y eran de usar y tirar, no lo hubieses creído. Mira, Garbiñe, Claro. las primeras lentillas que me puso mi padre, estaba en fase experimental, yo creo que tenía yo 11 años porque ya tenía muchísima miopía, entonces yo siempre andaba complejada, me fastidiaba muchísimo para hacer deporte y todo. Pues las primeras lentillas, me acuerdo perfectamente, supuso un desembolso enorme para mi familia. Le costaron a mi padre 32.000 pesetas las lentillas. De las de entonces. ¡Qué horror! Qué bárbaro, Las qué juntas bárbaro. ahí. Una semana en Sevilla, él y yo, en un hotel para que me la adaptaran, porque en Ubrique no había ninguna óptica que tuviera lentillas. En Sevilla las había en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, yo qué sé, en estas ciudades así. Pero, y estuvimos él y yo una semana allí, pues yo iba, me las ponía, las tenía 3 horas, luego dije, oh, ¡qué plan! No, Mi no, padre, las era- primeras lentillas, tuvo que ir a California a ponérselas, porque era algo que solamente se ponía en las estrellas de cine. Y en Nueva York todavía no habían llegado. Mirad los tiempos que os estoy contando. Yo me acuerdo cuando se marcharon mis padres, se marcharon a California, se marcharon a Hollywood para que mi madre le pusieran las lentillas. Y Claro, volvió, pues con yo no- aquellas cosas en los ojos que se saltaban y había que andar a gatas. yo no me fui a Hollywood. Había que a la buscarla. Volvamos a la peli, chicas. Sí. sí. Porque en realidad lo que queremos es mirar a través de las lentillas nuestras con quién podemos identificarnos de esas chicas. Qué difícil. A ver, ¿alguna puede Yo creo identificarse? que soy más el personaje de Dolly Parton. O me gustaría. Eso, me gustaría, ¿verdad? Al Pero final yo creo que somos un un poco de cada personaje. También estoy de acuerdo, pero yo con la madre me identifico mucho. A mí me han dicho que soy un poco madre judía. Qué bueno, madre judía. Pero no os identificáis en algunos rasgos con cada una de ellas. Yo creo que está hecho Oh, sí. para que sean un ser complejo, las 6 sean un ser complejo y entonces tú te identifiques un poquitín con esta, un poquitín con la otra. que se complementa. Sí. Lo mejor de la película es que es un drama y te pasas una juega tremenda muchos ratos. Sí. ¿Qué querías decir, Jane? La madre, yo identifico con la madre. Y con ninguna más. Con ninguna Yo no más. me identifico Sí, también. del todo con ninguna. Con el sentido de No, humor de a Dolly mí- Parton, por ejemplo, me parece magnífico. A mí me gusta, o sea, la del pelo blanco que en este momento no sé, Claire Ella es se llamaba. Dukakis, se apellida Dukakis. La que tiene Moni. Dukakis, sí. Sí, Dukakis. Claire se llamaba, ¿no? Que es muy rica y que puede hacer con el dinero lo que le dé la Sí, gana y que tiene un sentido del humor que me magnífico. gustaría tener a mí. Previsora. Fijaos que eso es un signo de poder, o sea, tener los medios de comunicación en sus manos, una mujer, eso es ser Claro. muy poderoso. Además, para hacer lo que le gusta, retransmitir un partido. Bueno, escena maravillosa, la escena de Shirley MacLaine en los vestuarios de hombres. Ay, En sí, el vestuario está- de... Bueno, esa es una escena magnífica, magnífica, magnífica. Sí. Cuando saca la polvera para ver bien. Exacto. la de atrás. Es que ese es un personaje que me ha gustado muchísimo. Casi Es que el yo más de la creo que, película. mira, yo me he visto retratada en Shirley MacLaine, por ejemplo, cuando me da un ataque de esos de ira que me suelen dar, no muy a menudo, afortunadamente, pero es esos ataques, ¡buah!, que parece que vas a estallar. Digo, mira, un poco de esta, otro poco de la otra. Un Yo poquitín creo de que todas. sí, que es así, realmente es así. No puede ser de una sola forma, No. eres más variada, claro. La pregunta venía, porque yo creo que cada una de nosotros tiene un poco de cada una. Claro. O sea, porque la película en el fondo pretende expresar, como dice el director, sentimientos sin críticas de unos a los otros. Y cada una de nosotras, como mujer, tiene sentimientos de lo más variopintos. Claro. Y continuos. Y hay momentos en los cuales, como dices tú, Garbiñe, a mí me coge el ataque de ira y me quiero... Y soy Shirley MacLaine, claro. Y después
se me pasa enseguida. Claro, Sí, como- sí. Y acaricio a mis hijos, pero a veces los quiero morder Claro. y no acariciar. También ocurre, también ocurre. Entonces, mi sensación es que está lograda desde el punto de vista del director. Mm. Preguntaba como audiencia. Poco hemos escuchado a Marité y a Cristina hoy respecto de Cristina, lo que sintieron con la peli. Cristina, ¿tú tienes el audio apagado? Es que Cristina le ha llamado por teléfono. Sí, Ah, sí. Sí, no, porque tenía una videollamada. Sí. Una consulta Ya con un estás aquí. médico, entonces por eso tuve que salir y volver a entrar. Mm. Pero, Ya ¿qué os podía- pareció la peli? Vamos a ver, yo creo que le hemos sacado mucho provecho a la peli. Estoy segura que la obra de teatro habrá sido mejor. No es una gran película, pero sin embargo es una película que te hace reflexionar, que te hace reír y hasta te hace llorar, ¿no? Porque es una historia bonita, y a la vez triste, pero a mí me ha gustado la película más que lo que la película vale en sí. No sé si me estoy explicando. Es Sí, que es sí. muy vital. ¿eh? Mm, mm. Sí, sí. Hay una Sí, lo sé. frase que Porque deja- Expresa los sentimientos a flor de piel y todo lo que- Efectivamente. es Sí, muy doloroso efectivamente. eso que estás diciendo, Garbiñe, porque al final es probable que, verás, que pensemos que vale poco porque No, no voy por ahí. Mira, no. tú si miras en Film Affinity y en todos los rankings, no le dan una gran puntuación. Le dan 6,5. 6,5 no es una gran puntuación. Y claro, la puntuación se basa en muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, a mí me ha gustado más que una puntuación de 6,5. A mí Sin también. embargo, claro. Sin embargo, si vamos a empezar a analizar puestas en escena, el guión, la interpretación. No está muy cuidada, la película no está muy cuidada, está muy natural. ¿Tú Y la crees? interpretación son es muchos estupenda. sentimientos a flor de piel. Yo no estoy de Tú acuerdo. mira el ranking, mira la nota que le han dado en todos en los distintos blogs, en los distintos apartados de cine y no la valoran con más de 6,5 ninguna. Y sin embargo, a mí me ha producido una sensación propia en mí que me ha gustado más que un 6,5. Yo también. Cuando le estrenaron la película, estaba, bueno, muchas críticas, por supuesto, pero leí la del Washington Post y del New York Times y la destrozaron. La destrozaron, claro. La destrozaron. Claro, Desde el porque punto de vista técnico, como película. Ni tan, ni muy mal, ¿no es cierto? Me parece que es una película. Yo lloré, por supuesto. Además me encanta llorar en el cine. Y esta película hacía tiempo que no se podía llorar tanto y lloré mucho, pero además porque realmente me conmovió. La figura de la madre y la hija, y yo soy una única hija, así que te imaginarás, para mí sería como mueve mucho realmente. Sí. Pero en su conjunto me parece que no es una gran película. No lo es. No es una gran película. Lo que pasa es que pasas el tiempo, lloras, te ríes. Araña los sentimientos continuamente. Sí, y eso gusta. Sí, eso no me gusta. A mí me costó mucho trabajo salir los 20 primeros minutos con tanto La presentación. Ay, tanta fiesta, Marité. era todo tan absurdo que si no hubiera sido, o sea, si no hubiera sido porque yo sé que es una buena Es un drama. ahí me hubiera dejado, Marité, ahí me hubiera dejado. Pero después entonces uno va de No hay 0 manera. a 100 en Sí. muy poco tiempo. Exacto. Marité, Marité, a mí al principio me pasó exactamente igual, ¿eh? Inmediatamente uno queda totalmente captado, uno captivado, es impresionante. O sea, de 0 a 100 en 5 segundos. Sí. A mí me pasó igual, yo no paraba demasiado en la silla mientras empezó la película, pero cuando empezó lo serio me quedé absolutamente enganchada. Bueno, Ya somos 3. Yo diría que yo soy la cuarta. Porque Vale. yo dije, las chicas se volvieron locas.
eligieron una película. No, Yo no, no estaba había bien mirado. elegida. Digo, una película de chicas, de esas que quiero ver cuando no quiero saber de nada. Ya. Estas de Como amor. las de Pedro Almodóvar, más o menos. Vale, bueno, Oye, una pregunta. ¿Alguna habéis visto la película con vuestro marido o Sí. vuestra pareja? Yo, ¿Y? bueno, pues mi al final marido, estamos mi ya marido, llorando porque al sobre- principio- Esperen. mi marido al No principio juntas, le no. pareció terrible. Marité, Dime. dilo tú, a ver, ¿qué A pasó? mi marido le pareció, bueno, le pareció terrible también el principio, pero él se identificó tan mucho porque él en los años 80 precisamente en un viaje que hizo a través de los Estados Unidos tuvo un accidente con el coche, se le quemó el coche en un cerca de un pueblecito miserable y tuvo que pernoctar, tuvo que estar 2 noches en ese pueblo. Bueno, dice que fue, entonces hicieron una fiesta para él. Lo ves. Y todas se Pero mandaron nada, a bailar, y nada. todas las mujeres llegaron igualitas. Él decía, estoy viviendo esa fiesta de los años 80. Pues es una delicia, la verdad, porque es una reacción maravillosa. Oye, nada de dramas, vamos a ver lo que podemos hacer para arreglar todo y vamos a pasárnoslo divertido y ya está. Me parece que la filosofía de la película no puede ser más bonita. Espera, quiere decir algo Ana. Sí, que no sé quién ha dicho que no le ha parecido que la película estuviese cuidada y sin embargo yo según la fui viendo me recordó, sálvase la distancia, aquella de 2 en la carretera donde Sí. el vestuario tenía tantísimo que ver y ese equilibrio con los colores planos. Había colores planos intensos en ropas y en objetos y el Sí. sombrero de él y ese tipo de cosas que me parecía que estaban muy bien cuidadas, lo que era la escenografía, lo que era el vestuario, todo ese equilibrio estético a mí me pareció muy cuidado y muy pensado. A mí me Yo- pareció un desequilibrio estético que ¿Sí? hacía una unidad perfecta. En serio, eso me pareció. Es que Jane, no ¿tú podía querías ser de- más cursi. No Mira, podía no ser es, más cursi. No, pues, Jane quiere no decir es mi algo. película favorita. Para mí es demasiado Hollywood, Sí, A yo ese- también. demasiado sentimental. Demasiado americana. película Sí, de chicas, una americanada. digo yo. Sí, sí, sí. Chicas, un comentario más. Dime. Yo creo que el resumen de la película está en la voz de Truby cuando dice: mi emoción favorita es la risa a través de las lágrimas. Qué bueno, me quedo con Muy eso. bueno. Mm. Yo me he quedado con eso Mm, porque yo creo que es como un resumen, Sí, total. ¿verdad? Sí. De muchas de las cosas que aparecen en la peli. Mm. Me queda un tema más, que es, ¿os habéis dado cuenta cómo está estructurada la peli? Porque es a través de fiestas. Es a través de los eventos. Mm. Correcto. Habla un poquito de ello, Cristina, de los eventos. Ya no me acuerdo mucho la cronología, pero comienza con un casamiento, sigue con la Navidad en el pueblo, el 4 de julio, las Halloween. Pascuas, el 4 de julio. Son Y esos grandes eventos. me parece que el 2 de noviembre, como se dice, el El día de... Thanksgiving, Halloween, el de Acción sí. de Gracias. No, Ahí no aparece no, eso no aparece en Thanksgiving. No, las fiestas que aparecen son, primero es el casamiento, La boda. después la boda, después sigue con la Navidad, después sigue con la Pascua, es al final en realidad, cuando todo... Sí, al final. La Pascua es al final. final. Y después está la fiesta del 4 de julio. Estas son Ujú. las fiestas que O sea, están. es interesante porque son situaciones dramáticas vividas a través de fiestas. Correcto, Ujú. esa es la estructura. Que también es una estructura ciertamente rara y contradictoria.
Ujú. Por eso lo de esa frase que os acabo de decir que me parece maravillosa. Y lo es porque define muy bien la película. Mi emoción favorita es la risa a través de las lágrimas. Lo dice la madre en el entierro de la hija. Sí, sí. Al Y lo final, cumple, cuando se ponen todas a sí, reír, sí, lo dice y lo cumple, que es muy difícil. es muy difícil, Mm. muy difícil. Ujú. Pero Resumiendo, yo admiro esa forma de reaccionar. Me Oh, parece que me parece harto difícil, pero sí es admirable. Es complicada, es Sí. complicada. resumen, ¿os ha gustado en líneas a mí generales? me ha encantado, sí. A mí también me ha gustado mucho. Me ha A gustado mí me gusta. tanto o más que la primera vez que la vi. Pues a mí al contra que tú, Garbiñe, me gustó más antes que ahora. A lo Sí, mejor son las circunstancias, ¿eh? Jane, Ya, Puede ser. Pero a mí me ha venido muy bien la película. O sea, me ha a mí hecho mucho también. bien. Yo la he A mí visto me- 2 veces. ¿tú, A mí me Jane, vino mal. te ha La he visto, gustado? sí. Jane, ¿te ha gustado? ¿Qué ¿Con me quién ha hablas? gustado de la película? No, No, ¿te ha sí, gustado la película? Perdón. Si te ha gustado la película. Más o menos. Sí, no es mi favorita. No. He preferido La Fuente de las Mujeres. Ah, vale. Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Pero Bueno, Ah, pero esa es claro. una película para sufrir. Para Sí. sufrir desde el principio hasta el final, La Fuente de las Mujeres. Pero esto ha sido una película que hemos sufrido a ratos, pero hemos estado muy contentas a ratos. Y eso es Exacto. difícil lograr. Sí, muy Sí, difícil. son diferentes, pero ¿Alguna ha visto sí, la El Balcón de las me Mujeres? gusta. ¿Habéis visto alguna, El Balcón de las Mujeres? No, No. yo no, esa no la he visto. Pues es muy interesante porque es ¿De una quién comunidad es? judía, no me acuerdo en este momento, pero es una comunidad judía en la que en la sinagoga, pues claro, según el rito judío de aquella comunidad en concreto, los hombres estaban abajo y las mujeres estaban arriba, que es lo mismo que ocurre en la sinagoga de Marbella. Y entonces de pronto un día se cae el balcón famoso y claro, todo el problema es a ver qué hacemos con el balcón de las mujeres. Y las mujeres quieren integrarse ya abajo, no quieren que sea allí arriba. Bueno, tiene toda una carga feminista, una carga machista, pero en clave de humor que te ríes mucho, te ríes mucho. Ahora, lo que pasa es que, pues eso, son escenas típicas de grupos de mujeres y es el tema siempre de la desigualdad, pero llevado con humor. Es una película a tener en cuenta para un futuro lejano, porque ahora ya hemos visto La Fuente, hemos visto la peluquería y no vamos a ir al balcón. Pues Claro, fíjate, ¿Te bueno, ha cuando gustado la te película? ¿Qué te ha gustado? Sí, Mira. me gustó, a mí me gustó, no me fascinó, pero una vez que sobrepasé los primeros 20 minutos, muy bueno. Sí, sí. ¿Y a ti, Ana Eugenia? A mí sí me ha gustado, pero ya os digo, me ha gustado mucho más la estética de la película, la diferencia entre las distintas protagonistas y el equilibrio que hay entre ellas, y me ha fascinado el personaje de Shirley MacLaine y el de Dolly Parton. En la que menos me ha gustado en realidad ha sido Julia Roberts. No le encuentro yo el chiste, no sé. No. No, yo No, tampoco. no, A mí no me ha gustado. Julia Roberts. No. Debía ser muy joven. 22 años tenía. Justo Claro. antes de Actuado. después hizo Pretty Woman. Sí, un año Claro. después Después, de Pretty Sí, Woman. pues, justo después hizo Pretty Woman. El pues año desde luego después. Pretty Woman creció como artista un montón. La catapultó aquella película. Pero- Bueno, pero es que además lo hizo muy bien en Muy Pretty bien, Woman. muy Lo hizo Pero muy no bien. deja de ser otra americanada, es lo que dice Jane. No. Aquí la mejor actuación de ella es la crisis que tiene en la peluquería antes de la boda. Sí, sí. Digamos, es el único momento en que yo la veo como excelente actriz. Sí. El resto me pareció normal, hasta yo podría hacerlo. Digo, Y está guapa. Bueno, Graciela, bueno, no exageres, no exageres. Pero es que es muy normal la actuación de ella.
Y también la que no me gustó, no El- me gustó Hannah Douglas. Esa no me gustó. ¿Cómo se llama el personaje? Annette, Aniel, o como no me acuerdo. Daniel, sí. sobreactuado, ¿verdad, Cristina? Sí, no me gustó para No, nada. Además pero no tiene mucha entidad de las seis. No. Es como a la... mí lo que me ha parecido también es que, a ver, que Julia Roberts tampoco brilla, pero es que el papel de ella tampoco es exigente. Es Claro, el de la madre, el de Shirley MacLaine, el de Dolly Parton, claro, claro. pero Sí. no el de ella no. Sí, a mí A mí tampoco. me gustaría solo contar una anécdota que hace poco le he oído a Luis Rojas Marcos con respecto al, por muy trágica que sea la situación, siempre debe haber un lugar para una sonrisa. Ellos, no sé si te habéis oído contar, él cuenta que su madre cuando ya la veían mal, estaba muy mayor, entonces estaban todos preocupados, no sabían qué hacer, si ella ya querría que la incineraran, que la enterraran, y por fin se deciden y le preguntan, mamá, ¿qué es lo que te gustaría? Y dice, uy, a mí lo que más me gustaría es que me tiréis la sorpresa. Es genial. Eso es Pero él genial. lo pone como un ejemplo de que por muy dramática que sea la situación, siempre hay una posibilidad de decir, mira, Ya, la ya, madre, ya. que mi madre Eso es genial, genial. tenía un sentido del humor increíble. Entonces, Claro. cuando acabamos todos de carcajada con semejante tema, porque... Claro, claro, Es cierto. claro. Oye, Bueno. mi madre, por ejemplo, cuando, bueno, en los últimos años de su vida, que tenía muy bien la cabeza, pero lo que pasa es que se aburría mucho y estaba siempre muy enferma. Entonces, un día, no le gustaba nada hablar de la muerte, pero un día que estábamos, mi hermana y yo con ella, nos dijo, he elegido la fotografía que quiero para la esquela. Y claro, nosotros nos quedamos porque para ella no pensaba morirse nunca. Y dijimos, para la esquela, sí, es esta. Y nos enseña una fotografía que todavía ni se había casado. Era una mujer de 20 y tantos años. Y digo yo, mamá, pero aquí ni le conocías a nuestro padre. Y dice, ¿y qué importa? Aquí estoy estupendamente. Os borró de un plumazo a todos. A todos nos borró de un plumazo. O sea Sí, que eso es un poco humor negro, ¿no? Sí, sí, es por pero si no lo sabéis, humor. por si no lo sabéis, en el periódico de Bilbao, en el Correo, las Sí. esquelas van con foto. Sí. Sí, Ah, sí, no sabíais, claro. Claro, es Claro, verdad. las Claro, esquelas gracias, van con Maísa. foto. Yo cuando he visto eso, Y normalmente, y ves muchas personas, 80 años, con una foto de 60. Claro, yo pensé que era para las esquelas estas, que son como una especie de tarjetas de invitación, de recordatorios que hacen en algunos lugares. ya. Sí. No, pero en Bilbao, en la esquela, el que quiere, ¿no? El que quiere pone foto. El que Y quiere, entonces, sí. como le dijimos que no le íbamos a poner aquella foto porque nos parecía una locura, porque mi madre murió con 95 años, entonces dice ella, pues entonces ninguna, porque no me pongáis una de ahora, porque no me reconozco ni yo. Ay, pobrecita. Bueno, si eso nos pasa a cualquiera ya. Hombre, claro. No te reconoces ni tú misma. Ay, bueno, bueno, chicas, ha chicas, sido un rato estupendo. Ya ha lo sido creo. un Una rato. tertulia muy simpática. Graciela, ¿te encuentras mejor? Sí, sí, estoy bien hoy. Oye, Oye, pues tienes un aspecto estupendo. ¿Qué te ¿Quieres? pasaba? Claro. Cualquier cosa me llamas, por favor, ¿eh? Vale, gracias. ¿Pero qué te pasa? Es que